Bueno, las coordenadas intrínsecas son coordenadas propias de la trayectoria y están definidas en cada punto por la dirección tangente a la trayectoria y por la dirección perpendicular a esa tangente. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos discutido que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria? Bueno, a través del vector velocidad podemos definir a una de estas componentes de nuestro sistema de coordenadas intrínseca. ¿Sí? La velocidad sería la rapidez en la dirección tangencial, ya que siempre es tangente y el módulo de la velocidad es la rapidez. Bien, entonces conociendo el vector velocidad uno podría tranquilamente conocer cuál es, por ejemplo, el versor tangencial que define la primera de estas coordenadas intrínsecas. También lo podemos hacer observando la curva en cuestión. Esta, esta trayectoria curvilínea genérica dibujada en rojo, ¿sí? Tranquilamente uno puede encontrar el versor tangencial a cada punto de la trayectoria. En este punto es esta flecha definida en color negro, ¿sí? Y estamos representando al versor tangencial como U sub t. ¿Sí? En este punto de por acá será una recta en este sentido, acá inclinada para abajo, ¿sí? Acá inclinada hacia arriba, acá nuevamente hacia arriba. ¿Sí? Dependiendo del punto que estamos, tenemos distintas direcciones asociadas a nuestros versores tangenciales, ¿sí? Que son la primera de estas coordenadas que nos permiten definir este sistema, ¿sí? De versores que va a ser formar una terna de vectores ortogonales. Los más importantes, los que nos van a interesar más, van a ser el tangencial y el normal, ya que en general en este curso vamos a trabajar con trayectorias contenidas en el plano. Bien, la otra componente, la componente normal, es perpendicular a la tangencial y apunta hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Este centro de curvatura de la trayectoria es un punto que cambia instante a instante y está asociado a la circunferencia, ¿sí? Que pasaría por el punto en cuestión, ¿sí? Y que sería tangencial a nuestra trayectoria. Es decir, para un punto que está como por acá, uno podría pensar que ese punto está sobre un arco de circunferencia que pertenece a una circunferencia completa que pegaría, ¿sí? Una vuelta así como por acá. El centro de esa circunferencia sería un punto como por acá y esta flecha azul apunta hacia ese centro. Es un versor unitario que apunta hacia ese centro de curvatura. En cambio, si nos referimos a un punto de la trayectoria que está por este lado, por aquí, ¿sí? La componente tangencial sería un versor en esta dirección, ¿sí? Mientras que la normal ahora apuntaría hacia abajo, ¿sí? Ya que podemos pensar en una circunferencia tangente a nuestra trayectoria, ¿sí? Con esta apariencia, ¿sí? Como estoy marcando con la punta del mouse. Entonces la componente normal apuntaría en este sentido. Fíjense que esto depende, ¿sí? Exclusivamente de la trayectoria, es decir, conociendo esta curva en rojo, yo puedo identificar rápidamente cuál es el versor tangencial en cualquier punto y también puedo identificar cuál sería la dirección normal, ¿sí? Para cada punto de la trayectoria. Este tipo de sistema de coordenadas es muy útil para la resolución de una buena cantidad de problemas, ya que resulta en un sistema mucho más natural que por ahí el de cartesianas para analizar los resultados. Fíjense que es, por ejemplo, el resultado de la observación de un velocímetro arriba de un automóvil nos indica directamente cuál es la componente tangencial de la velocidad, por poner un ejemplo. Bien, como decíamos, este sistema es natural para resolver una buena cantidad de situaciones problemáticas. Fíjense que la velocidad es muy fácil de escribir en este sistema, ya que tiene una sola componente independientemente del punto que nos estemos refiriendo de la trayectoria. Es decir, nos paramos en cualquier punto,
de la trayectoria, miramos el velocímetro del auto y ya tenemos el vector velocidad. Podemos decir que es la rapidez en la dirección tangencial. El problema en cuestión sería poder expresarle a otro o que el otro resuelva por su propia cuenta cómo es que se escribe el versor tangencial en otro sistema de coordenadas. Pero está perfectamente definido para cualquier punto de la trayectoria. Es decir, podemos decir que la velocidad del móvil es la rapidez, que por ejemplo observamos en el velocímetro, en la dirección tangencial a la trayectoria. Es decir, conociendo el punto en el que estamos y cuál es la lectura del velocímetro, tenemos el vector velocidad. Pero ¿qué ocurre con la aceleración? La aceleración, como habíamos visto, era la derivada de la velocidad. Entonces, si queremos tener una expresión para la aceleración en este sistema de coordenadas intrínsecas, tenemos que derivar a la velocidad, ¿sí?, expresada en este sistema de coordenadas intrínsecas. Es decir, la velocidad es la rapidez en la dirección tangencial. Si metemos esto adentro de la derivada, ¿sí?, tenemos que ver cómo lo resolvemos. Bueno, esa es la pregunta. Y esta es la respuesta, ¿sí? La velocidad, si la derivamos respecto del tiempo, ¿sí?, va a tener una componente tangencial, ¿sí?, que nos va a dar la aceleración tangencial, y otra componente que va a ser en la dirección normal, que vamos a denominar centrípeta, ¿sí?, o aceleración normal, que va a hacer una parte de la aceleración que va a apuntar hacia el centro de curvatura, ¿sí?, y va a ser la responsable de que el vector velocidad cambie de dirección. Este es el resultado y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para calcular la aceleración, ¿sí?, teníamos que hacer la derivada del vector velocidad. Entonces, a la expresión anterior, donde la velocidad era la rapidez en la dirección tangencial, vamos a aplicar la regla de la cadena. Es decir, la derivada del primero, la rapidez, por el segundo sin derivar, que es el versor tangencial, más el primero sin derivar, la rapidez, por la derivada del versor tangencial. Y la pregunta que nos llama la atención es cómo hacemos para derivar un versor, que es quizás lo que nos resulte menos familiar de todo este procedimiento. Para el primer término es relativamente sencillo, ¿sí?, ya que simplemente nos queda la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Y a esa magnitud la vamos a denominar aceleración tangencial, a la derivada de la rapidez respecto del tiempo, que va a ser lo que nos va a definir la aceleración, ¿sí?, en la dirección tangencial. Bueno, para calcular la derivada del versor tangencial respecto del tiempo, lo que vamos a aprovechar es un sistema fijo como este cartesiano que está representado aquí a la izquierda, ¿sí?, para describir los versores tangencial y normal, ¿sí?, asociados a cada punto de la trayectoria. Claro, los versores estos de cartesiana están fijos. Si yo me paro en este punto en cuestión, el i-versor va a ser horizontal y el j-versor vertical. Y si me paro en este punto, también va a ser el i-versor va a ser horizontal y el j-versor vertical. Pero esto no ocurre para las coordenadas intrínsecas. Si estoy en este punto, el versor tangencial y normal son los representados. En cambio, si estoy en este punto de por acá, el versor tangencial es prácticamente vertical y el normal prácticamente horizontal. Mientras que si estoy acá, han cambiado y el tangencial está cada vez más inclinado hacia la horizontal y el normal está torcido hacia otro lado. Bien, entonces vamos a aprovechar que tenemos este sistema cartesiano aquí fijo para expresar a los versores tangencial y normal en este sistema cartesiano. Entonces para esto aparece este ángulo phi que está medido desde la horizontal hacia el versor tangencial. Este es el ángulo phi y si observamos el versor tangencial va a tener dos proyecciones, una hacia la horizontal que va a estar dada por el coseno de este ángulo,
¿sí? Y una proyección hacia la vertical, J-versor, ¿sí? Que va a estar dada por el seno de este ángulo, es decir, el largo de este segmento. Bien. Análogamente se puede resolver para la componente normal, donde vamos a tener, ¿sí? Que la componente en X versor del versor normal va a estar dada por menos el seno de phi. Fíjense, si este es phi, este ángulo que está acá también debe ser phi, ¿sí? Ya que el versor tangencial y el normal son perpendiculares. Entonces, si este ángulo que está acá es phi, fíjense que el segmento proyección sobre la horizontal es menos el seno de phi. Bien, y si la proyección sobre el segmento vertical es el coseno de phi. Bueno, ¿qué ganamos con esto de esta descomposición en cartesianas? Bueno, ahora la derivada va a ser mucho más fácil de calcular. ¿Sí? Lo que tenemos que poner en lugar del versor tangencial es esto que obtuvimos en la diapositiva que habíamos visto antes. ¿Sí? Y entonces tenemos la derivada de estos dos términos, que en definitiva no es más que un vector que lo podemos pensar en dos componentes que son cartesianas. Al tener que derivar uno de estos versores que no cambian en función que transcurre el tiempo, ¿sí? Se vuelve mucho más sencillo y simplemente nos queda que la componente y, ¿sí? Del resultado de la derivada de este vector no es más que la derivada, ¿sí? del coseno de phi respecto del tiempo. Derivar coseno de phi respecto del tiempo es la derivada del coseno, es menos el seno, ¿sí? Pero phi es en general una función del tiempo. Entonces vamos a tener que multiplicar a esto por regla de la cadena por la derivada de phi respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces ahí obtuvimos la primer componente de la derivada del versor tangencial. La segunda componente, ¿sí? Nuevamente, acá tenemos la derivada de un producto, el seno de phi por j versor, ¿sí? Y si hacemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, corresponde a este término que está acá, ¿sí? Y vamos a tener la derivada del seno, que es el coseno, ¿sí? Y luego la derivada por regla de la cadena de phi a dt. El segundo término que hubiéramos tenido, como habíamos visto anteriormente, sería este sin derivar por la derivada de j versor, pero el j versor no cambia respecto del tiempo y su derivada es nula, entonces ese término se anula, y así es que obtenemos esta expresión. En este paso simplemente lo que hemos hecho es sacar factor común, la derivada de phi respecto del tiempo, y si se fijan nos queda este paréntesis que coincide con la expresión de la diapositiva que habíamos visto antes, que era el versor normal. Es decir, la derivada del versor tangencial respecto del tiempo nos da la derivada de phi respecto del tiempo por el versor normal. Entonces, vamos a ver qué es esta derivada de phi respecto del tiempo, ya que este phi lo acabamos de recién. Bueno, vamos a ver quién es phi, ¿sí? Y además vamos a tener que ver cómo es que hacemos para derivarlo. Recordemos quién era phi. Phi era el ángulo para un punto dado de la trayectoria que formaba la componente, el versor tangencial con la horizontal. Este era phi. Bien, si ahora estamos en un instante posterior, este sería el nuevo valor de phi prima, digamos, entre la dirección tangencial y la horizontal. Bien, ahora vamos a hacer este análisis que ya hemos realizado anteriormente, pensar en dos instantes de tiempo muy próximos y por lo tanto dos posiciones de la trayectoria muy cercanas, que distan muy poquitito. En realidad que distan nada, un infinitésimo, un diferencial de arco, ¿sí? Delta S, y vamos a poder hacer la aproximación de que este pedazo de trayectoria es un pedazo de una circunferencia, ¿sí? En el cual, ¿sí? Los versores en cuyo centro las proyecciones de las direcciones normales a la trayectoria se cruzan, ¿sí? Es como si hubiera una gran circunferencia, ¿sí?
cuyo centro se ubica en este punto C marcado aquí. Entonces, claro, ese centro está definido por la intersección, ¿sí?, de las direcciones normales a la trayectoria en los distintos puntos de esa circunferencia, ¿sí? Entonces, uno tendría, ¿sí?, este segmento, ¿sí?, que llega hasta acá, y si hasta aquí llegamos, podemos trasladar la dirección, ¿sí?, tangencial, ¿sí?, al punto que estábamos analizando de la trayectoria, y la dirección normal a ese punto. Y lo mismo para el punto original, ¿sí? Esta sería la dirección normal, aplicada ahora sobre el centro de curvatura, ¿sí?, y esta sería la dirección tangencial, ¿sí?, asociada a este punto de la trayectoria, pero trasladada hasta este punto del centro de curvatura. Si este era phi en un instante y este era phi en un instante posterior, la variación de phi, delta phi, va a estar asociada a este ángulo. O sea, pasó de este valor, la dirección tangencial, a este otro valor, y esa fue la variación de phi. Como estos dos vectores que están aquí son ortogonales a los anteriores, este también es delta phi y por lo tanto este ángulo, ¿sí?, que está acá, ya que es la prolongación de estas dos rectas, ¿sí?, es también delta phi. Entonces vamos a aprovechar que esto es un arco de circunferencia, ¿sí?, y vamos a hacer esta aproximación, ¿sí?, de que justamente es una única circunferencia, ya que los dos puntos son muy próximos entre sí dentro de la trayectoria, ¿sí?, y vamos a escribir este arco de circunferencia, este pedacito de longitud de circunferencia, como, ¿sí?, el incremento de ángulo por el radio de curvatura, ¿sí?, ρ. Si fueran, digamos, dos puntos de centros de curvaturas distintos, y deberíamos estrictamente hablar de que hay un ρ y un ρ', que son distintos, pero ya que estamos asumiendo que los dos puntos son muy próximos, podemos decir que se trata de un único radio de curvatura, ¿sí?, para ambos puntos de la trayectoria, y de que simplemente esta distancia es ρ para ambos, ¿sí? Y entonces podemos asociar al largo de este pedacito de trayectoria, ¿sí?, a este incremento angular a través del radio de curvatura. Recuerden que si uno quiere calcular, por ejemplo, el perímetro de una circunferencia, uno multiplica al radio de curvatura de la circunferencia por el ángulo, 2pi en radianes, ¿no? 2pi por r es el perímetro de una circunferencia. Si uno quiere la longitud de un tramito de esa circunferencia, tiene que hacer el incremento de ángulo por el radio. Entonces podemos aprovechar esa relación para escribir el incremento de ángulo como el incremento de arco dividido el radio de curvatura. Bien, lo que queríamos calcular era de phi a dt, y esto, por definición, no es más que el límite de delta phi sobre delta t con delta t tendiendo a 0. Y si recordamos lo que habíamos visto recién, que delta phi era delta s sobre el radio de curvatura, es decir, la longitud recorrida a lo largo de la trayectoria dividido el radio de curvatura. Si juntamos eso en esta expresión, vamos a tener que estamos tomando el límite con delta t tendiendo a 0 de delta s sobre delta t, todo por 1 sobre el radio de curvatura. Y ese límite no es más que la derivada de s respecto al tiempo por 1 sobre el radio de curvatura. Y esta derivada es la propia rapidez, que es lo que uno observaría en el velocímetro del auto. Entonces, si juntamos lo anterior, en definitiva estábamos buscando cómo escribir la aceleración en coordenadas intrínsecas. Y la aceleración que provenía de hacer la derivada del vector velocidad respecto del tiempo tenía una componente tangencial, ¿sí?, que podíamos calcular directamente como la derivada de la rapidez respecto del tiempo, y una componente normal que era la rapidez multiplicada por la derivada del versor tangencial respecto del tiempo.
Y eso fue lo que estuvimos discutiendo anteriormente, ¿sí? Esta derivada del versor tangencial respecto del tiempo era delta phi, perdón, la derivada de phi respecto del tiempo por el versor normal. Y esta derivada es la rapidez dividido el radio de curvatura. Si juntamos todo eso, obtenemos la expresión que decíamos que íbamos a obtener al principio para la aceleración en coordenadas intrínsecas. Una componente tangencial y una componente normal o centrípeta. Bien, entonces, resumiendo un poco lo que estuvimos viendo, ¿sí? La velocidad nos define a la dirección tangencial, ya que la velocidad es tangencial a la trayectoria, ¿sí? Y se puede expresar en el sistema de coordenadas intrínsecas simplemente como la rapidez en la dirección tangencial. Ahora bien, la aceleración en coordenadas intrínsecas tiene dos componentes. Una que está relacionado con el cambio de la rapidez, ¿sí? Que es la componente tangencial de la aceleración, y otra que es la aceleración normal o centrípeta, ya que apunta hacia el centro de curvatura, ¿sí? Es la responsable de que cambie la dirección del vector velocidad. Y fíjense, esta componente normal de la aceleración depende de la rapidez, del cuadrado de la rapidez. Es proporcional al cuadrado de la rapidez e inversamente proporcional al radio de curvatura. Pensemos, por ejemplo, que si estamos en una trayectoria con un determinado radio de curvatura, la componente normal de la aceleración va a depender de la rapidez. Es decir, cuanto más rápido vaya el móvil por la trayectoria, más elevada va a tener que ser la aceleración normal o centrípeta. Bien, vamos a trabajar bastante con estas expresiones a la hora de resolver problemas. Bien, simplemente para completar, acá llegamos hasta describir la aceleración en sus componentes tangencial y normal, pero nuestras coordenadas intrínsecas completan la terna con lo que es la componente binormal. Vamos a tener la componente tangencial a la trayectoria, la componente normal a la trayectoria apuntando hacia el radio de curvatura y la componente binormal, ¿sí? Que cierra la terna derecha, ¿sí? Entre los versores. ¿Sí? Normalmente no vamos a trabajar con trayectorias tan complicadas como esta especie de hélice deformada que se ve en la figura, pero este sistema de coordenadas se completa con una tercera, que la vamos a representar con la letra B larga, ¿sí? Que es la componente binormal, que es perpendicular a las otras dos anteriores y cierran la terna derecha, ¿sí? Que pueden ustedes recordar con los dedos de la mano derecha, el pulgar ponen el versor tangencial, en el índice el vector normal y en el mayor la binormal. Bueno, miremos un caso particular que es el del movimiento circular. Estamos refiriendo a una trayectoria circular, es decir, a puntos, ¿sí? Por los cuales pasa un móvil que describen una circunferencia. ¿Sí? No estamos diciendo que esos puntos son recorridos a una velocidad o rapidez constante, sino que son la trayectoria en cuestión es una circunferencia, que puede ser que el móvil vaya a veces más rápido, más lento, pero ¿sí? Que vaya a lo largo, ¿sí? De este camino definido por una circunferencia que tiene un radio R mayúscula, ¿sí? Y lo que vamos a aprovechar es la descripción que habíamos estado realizando anteriormente, ¿no? Cada pedacito de esta trayectoria que se va recorriendo, de S, se puede describir como R por el ángulo barrido, siendo este el ángulo θ comprendido entre la horizontal y el vector posición que nos va a marcar, ¿sí? La distancia entre el origen de coordenadas, aquí en el centro de la circunferencia, y este punto sobre cualesquiera de la trayectoria. Entonces,
La rapidez va a ser la tasa de cambio, ¿sí? Entre el espacio recorrido y el tiempo, ¿sí? Y como vimos, eso no es más que r por la derivada de ese ángulo θ respecto del tiempo. A esa magnitud la vamos a llamar velocidad angular y la vamos a representar con la letra omega mayúscula. Y se observa, ¿sí?, que para este movimiento la rapidez es omega por r el radio de curvatura. Si derivamos esta magnitud nuevamente, lo que obtenemos es la aceleración angular, que es la derivada de omega respecto del tiempo. Vamos a ver un caso particular que es el del movimiento circular. Es decir, que el movimiento que vamos a analizar va a estar circunscripto a una circunferencia. ¿Sí? No estamos diciendo que se va a recorrer a rapidez constante ni nada por el estilo. Es decir, el móvil podría avanzar por distintos puntos, ¿sí?, de esta trayectoria, ¿sí?, y hacerlo con distintas rapideces. Simplemente que no se va a aportar de esta especie de pista circular. Por simplicidad, vamos a poner un sistema de coordenadas en el centro de la circunferencia, ¿sí? Y vamos a observar que, bueno, todos los puntos de la circunferencia equidistan del origen por una distancia r, que es el radio de la circunferencia. Entonces vamos a poder relacionar al arco S o delta S, ¿sí?, recorrido por el móvil con el ángulo recorrido a través de la relación que habíamos venido trabajando anteriormente. Es decir, la porción de arco se relaciona con el ángulo recorrido, ¿sí?, a través del radio de la circunferencia. Recordar que si nos referimos a un desplazamiento completo a lo largo de toda la vuelta, sería 2pi por el radio. Bien, entonces lo que vamos a hacer a partir de esta expresión es tomar el límite cuando este ángulo barrido tiende a 0 y pasar a la expresión. Bueno, la velocidad angular que veníamos presentando se va a relacionar en forma vectorial con la velocidad del móvil a través de esta relación vectorial, donde aparece un producto vectorial que relaciona a la velocidad angular omega vector con el vector posición r y la velocidad del móvil. Es decir, este vector velocidad angular va a ser un vector que va a pinchar saliendo de la pantalla para el caso del movimiento que estamos describiendo. Es decir, si teníamos xy en el plano de la pantalla, la velocidad angular va a ser en la dirección de k versor y va a tener como módulo, ¿sí?, a este valor, ¿sí?, que habíamos descrito como de phi a dt. En realidad no como módulo, sino como magnitud con signo, ¿no?, porque este de phi a dt puede ir para un lado o para el otro, indicando, ¿sí?, que el móvil va recorriendo la trayectoria en un sentido o en otro. Es decir, si el vector versor k es saliente de la pantalla, si d phi a dt es positivo, el móvil va en sentido antihorario y el vector velocidad angular apunta saliendo de la pantalla. Si al revés, el móvil va recorriendo la trayectoria en sentido horario, ¿sí?, el de phi a dt, perdón, el de θ a dt, la derivada del ángulo respecto del tiempo va a tener un valor negativo y va a querer decir que la velocidad angular está apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿sí?, correspondiéndose con un movimiento en sentido horario. Asimismo, la aceleración angular también va a ser un vector que vamos a representar con la letra gamma, ¿sí?, y va a tener la misma convención de signos, salvo que, bueno, indicando cómo es que varía la velocidad angular. ¿Está bien? También va a ser un vector, ¿sí?, con la magnitud representando esta cuestión que ya habíamos descrito, ¿sí?, de la tasa de variación de la velocidad angular,
¿sí? Y cuya dirección nos va a indicar cómo es el sentido de esa variación.